Buenos días, mi nombre es Lorenzo Casanova y yo les voy a hablar sobre la tabla periódica. Para empezar, tenemos que saber qué es la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es un registro organizado de todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, ordenados de forma creciente según su número atómico, que representa la cantidad de protones que hay en un núcleo. También es su configuración de electrones y sus propiedades químicas recurrentes. La verdadera magia radica en la palabra periódica. Esto significa que las propiedades físicas y químicas de los elementos no cambian al azar, sino que se repiten de manera regular y predecible a medida que nos desplazamos entre filas y columnas. La estructura básica actual son de 7 filas horizontales, mejor conocidas como periodos, que estas indican el nivel de energía más alto que ocupan los electrones de un átomo. Después tenemos las 18 filas verticales, mejor conocidas como grupos o familias, que estas son los elementos de un mismo grupo que comparten la misma cantidad de electrones en su capa más externa, mejor conocidos como electrones de valencia, lo que hace que se comporten de una manera muy similar en las reacciones químicas ya conocidas. Ahora, tenemos los primeros pasos o orígenes de la tabla periódica. Aquí tenemos a Antoine Lavoisier en 1786, quien publicó la primera lista moderna de 33 sustancias, clasificándolas simplemente en metales y no metales. Después tenemos las triadas de Johann Duhenry en 1829, que notó que ciertos elementos con propiedades similares se podían agrupar a 3. Curiosamente, la masa atómica del elemento central era el promedio de los otros 2. Por último, tenemos el tornillo telúrico de Jean-Courtois y las octavas de Newlands en 1864. John Newlands ordenó los elementos por masa atómica y notó que el octavo elemento tenía propiedades similares al primero, como las notas musicales. La comunidad científica de la época se burló de él, preguntándole si no prefería ordenarlos alfabéticamente, pero no iba desencaminado en esta idea que él ya tenía. Ya que sabemos de los inicios, ahora vamos con el padre de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev. Este es un químico ruso que tuvo un gran avance publicando su primera tabla periódica basándose en la masa atómica. Lo que convirtió a Mendeleev en un genio no fue solo lo que ordenó lo que ya existía, sino su audacia. Dejó huecos vacíos en la tabla ya existente para elementos que la humanidad aún no había descubierto, como el galio o el germanio, e incluso detalló qué propiedades tendrían. Años después, cuando se descubrieron esos elementos, encajaron casi a la perfección en los huecos que él ya había dejado. También, de forma independiente, por el alemán Julius Lothar Meyer, este fue que publicó esta tabla nueva, utilizando únicamente su audacia. Ahora tenemos la evolución hasta la tabla periódica moderna. En 1894, William Ramsay descubrió los gases nobles, como lo son el helio, el neón, el argón, añadiendo un nuevo grupo a la tabla de Mendeleev, que no había predicho. Después tenemos en 1913 a Henry Moseley, quien demostró que el número atómico, no el peso atómico, determina las propiedades de los elementos, corrigiendo inconsistencias de la tabla original de Mendeleev. Después tenemos que la tabla moderna se organiza los elementos por bloques S, P, D y F según sus configuraciones electrónicas, facilitando su compresión y propiedades químicas. Después tenemos el vanadio. Este es uno de los elementos químicos que vamos a estudiar el día de hoy. Su símbolo es el B, su número atómico 23, su masa atómica 50.94, su grupo es el número 5, los metales de transición, pertenece al periodo 4, su configuración electrónica es el AR3D al cubo 4S al cuadrado.
La historia de su descubrimiento es una historia fascinante, de doble descubrimiento. Fue descubierto por primera vez en México en 1801 por el mineralogista español Andrés Manuel del Río, quien lo llamó eritronio, porque sus sales se volvían rojas al calentarse. Sin embargo, los químicos europeos lo convencieron erróneamente que solo era un cromo impuro del río que se retractó. En 1830, el sueco Niels Gabriel Säfström lo redescubrió y lo bautizó vanadio en honor a Vanadis, la diosa escandinava de la belleza y la fertilidad, debido a lo hermoso y variados que eran sus colores de sus compuestos químicos en diferentes soluciones químicas que éste hizo en su laboratorio. Ya que hablamos un poco de sus datos más importantes, vamos a hablar sobre las propiedades del vanadio. En su estado físico, el metal de transición gris plateado es blando y dúctil a punto de fusión de 1910 grados Celsius. Su densidad es de 6.11 gramos entre centímetro cubo. Su resistencia tiene una resistencia altísima, ya que es a base de corrosión de ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. Su oxidación es de +2, +3, +4, +5, y el +5 es el más común y estable de todos los estados de oxidación. Ahora tenemos sus usos y aplicaciones en la vida moderna. El vanadio se añade al acero para crear aleaciones de alta resistencia utilizadas en herramientas, engranajes y componentes automotrices que requieren una durabilidad extrema. Después tenemos el pentóxido de vanadio, que actúa como catalizador esencial en la producción de ácido sulfúrico y en procesos de oxidación de la industria química a gran escala. Después tenemos las baterías de flujo, que estas representan una tecnología emergente para el almacenamiento de energías renovables a larga vida útil y una alta escalabilidad. Ahora vamos a hablar sobre el silicio. Sus datos fundamentales son que su símbolo es el Si, su número atómico es el 14, su masa atómica es de 28.85, su grupo es el número 14, o mejor conocido como metaloides, pertenece al periodo 3 y su configuración electrónica es de Ne3s², 3p². La historia de su descubrimiento es fascinante. Fue identificado por primera vez como un elemento independiente en 1824 por el químico sueco Jöns Jacob Berzelius, quien logró aislarlo en su forma pura al calentarlo con potasio con tetrafluoruro de silicio. Su nombre proviene del latín silez, o mejor conocido como pedernal o piedra dura en español. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades del silicio. Su estado físico es sólido cristalino con punto de fusión de 1414 grados Celsius y densidad de 2.33 gramos entre centímetro cubo. Es un metaloide que tiene propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Tiene un brillo metálico gris azulado, pero es extremadamente quebradizo. También es importante recalcar que es un semiconductor semimetal con propiedades semiconductoras únicas en la electrónica. Ahora que ya sabemos los datos fundamentales del silicio, vamos a ver para qué se usa o para qué se aplica el silicio. El silicio es el material base de la industria electrónica actual, ya que los microchips y semiconductores que impulsan a computadoras, smartphones y dispositivos digitales dependen del silicio ultrapuro. También se utiliza en construcciones. El silicio es esencial para fabricar vidrio, cemento y cerámicas, que es lo más importante que se fabrica. La arena de sílice es uno de los materiales más utilizados en la industria de la construcción mundial. También hay que recalcar que las células fotovoltaicas del silicio dominan la energía solar, además de la nanotecnología basada en el silicio, que abre nuevas fronteras en medicina, en electrónica flexible y materiales avanzados. Ahora que ya sabemos todo sobre la tabla periódica y los diferentes elementos,
tenemos que hablar de que la tabla periódica no es un documento estático del pasado, sino es un sistema vivo que sigue evolucionando desde los primeros intentos de ordenamiento en el siglo XIX hasta el día de hoy. Nos demuestra cómo está construido el universo, y elementos como los que analizamos hoy nos demuestran perfectamente, por un lado, el vanadio, que representa la fuerza estructural y el futuro del almacenamiento energético, y por el otro lado, el silicio, que es un elemento que abunda bajo nuestros pies en la arena y que al mismo tiempo es el cerebro que impulsa toda la era digital y tecnológica en la que vivimos. Muchas gracias por su atención.